Bien, hola a todos. En este ejercicio voy a trabajar a partir de una imagen fotográfica de una modelo y la idea es intervenirla ya pintando sobre ella, sobre el retrato con la herramienta de pincel. Entonces aquí vemos nuestra imagen. Esta imagen pues es una imagen que en realidad tiene una resolución bastante baja. Sin embargo, vamos a trabajarla con esta apariencia. Vamos a guardar como formato Photoshop. Bien, entonces obviamente esta primera parte, que básicamente es tratar de pintar encima, yo simplemente voy a ejemplificar un poco el proceso. Entonces para esto lo que vamos a hacer simplemente es crear una capa nueva. En esta capa nueva vamos a pintar, y la manera como lo vamos a hacer es oprimimos la tecla I, damos clic en un color determinado de la imagen, una zona de la imagen con color, y cuando oprimimos I, pues oprimimos ahora la tecla B y empezamos a pintar. Entonces fíjense que tenemos un pincel de 7 píxeles, un pincel de 7 píxeles de grande, un modo de fusión normal y una opacidad del 100%. Si seguimos seleccionando colores, simplemente oprimimos la tecla I sin soltar la tecla I, hacemos clic en otro color, soltamos y fíjense que otra vez nuestro pincel sigue pintando, y sin soltar, clic, soltamos y soltamos y soltamos, y en la medida en la que pues vamos seleccionando colores y pintando, pues nos queda la imagen pintada de una manera bastante interesante. Voy a mostrarles acá, voy a crear una capa nueva, voy a darle un color de fondo blanco y simplemente voy a seleccionar el barrilito. Fíjense, aquí tenemos nosotros nuestro fondo blanco. Por ahora lo dejamos invisible porque pues simplemente lo vamos a utilizar como referencia. Entonces en la medida de lo posible pues vamos a ir pintando con esta herramienta. Entonces la idea es rellenar la imagen por completo e ir pintando de acuerdo a los colores que nosotros veamos, todo por completo, como tratando de imitar un poco las manchas de color y tratando de dar cierto nivel de fidelidad a la imagen. Fíjense que ella está quedando bastante interesante. Este es un trabajo bastante arduo, lo que significa que por ahora pues voy a parar la grabación. Bien, una vez finalizado el ejercicio, pues aquí vemos se ha hecho la pintura, se ha pintado encima del retrato. Obviamente se trata de ser lo más fiel posible. Los trazos son un poco más orgánicos, pues por parecerse un poco más a un trazo manual, ¿no? Entonces vamos simplemente a darle control S. Vamos a guardarlo con otro nombre, y en este caso voy a llamarlo retrato pintura final. Ok, entonces obviamente aquí de lo que se trataría ya es empezar a hacer una intervención sobre esta imagen. Entonces voy a dejar esta como capa 1 original. Voy a hacer una copia, control J. Esta voy a llamarla copia 1, capa 1 copia. Voy a dejar invisible y a partir de esta voy a empezar a trabajar. Algunas de las tareas voy a hacerlas de tal manera que pueda de pronto hacer correcciones. Entonces lo voy a convertir en un objeto inteligente y voy a empezar a hacer cambios, por ejemplo en niveles. Bien, entonces vamos a cambiar niveles, vamos a cambiar también saturación. Vamos a empezar por niveles, vamos a darle un poco más de oscuridad. Vamos a dejarlo de esta manera, que solamente afecte esta capa,
Y ahora vamos a en saturación. La imagen está relativamente saturada, vemos algunos colores quemaditos. Vamos a tratar de darle un poco más de saturación, de desaturación. Vamos a dejarlo en un podríamos dejarlo en un 15%, tal vez en un 20%. Vamos a ver. Bien, se ajusta. Ok, vamos a dejarlo en este nivel de saturación, y obviamente que afecte solamente a esta capa. Bien, entonces la idea es que nosotros le hemos dado acá una saturación para que pierda un poco la calidad del color que tiene, pero de todos modos pues son aspectos que se pueden cambiar muy fácilmente. Vamos ahora a hacer otro cambio. Vamos a cambiar el balance de la imagen. Entonces vamos a ir aquí a ventana, vamos a dejar dentro de nuestro sistema de paletas, dentro de nuestro sistema de paneles, precisamente lo que usualmente trabajamos: brillo, contraste, niveles. Vamos a oprimir en donde vemos nosotros esta balanza que es brillo de color, y vamos a tratar de trabajar en esta capa precisamente algunos cambios que nos puedan servir. Entonces en sombras, por ejemplo, vamos a dejar -6, 0 y 11. Bien, eso en sombras. Vamos a los medios tonos. Vamos a dejar -7, 0 y +8. Y en el caso de las luces, vamos a dejar 0, 0, 0, 0, 0 y 10. Perdón. Ok. Aquí vemos una mejora relativamente interesante en nuestra imagen. Entonces lo dejamos de esta manera y ya podemos empezar a trabajar con otra serie de efectos. Entonces la idea ahora es que, pues habiéndole cambiado esta apariencia, pues obviamente la imagen adquiere un cierto nivel de color que por ahora nos puede resultar importante. Vamos a crear una capa nueva, vamos a dejarla en modo de superponer, grabamos, y en esencia lo que vamos a tratar de hacer ahora es cambiar el color de los ojos. Y vamos a ir a manejar el zoom un poco. Vamos a utilizar un color azul claro, puede ser, y vamos a empezar a pintar. Entonces cuando pintamos encima en este esquema de color, en este esquema de mezcla, fíjense cómo pues puede llegar a cambiar un poco la apariencia de los colores. Sin embargo, tenemos que nuestra imagen de los ojos resulta un poco oscura. Entonces vamos a tratar de hacer una corrección en este sentido. Vamos a seleccionar los píxeles de los ojos, oprimo Shift, bien, esto lo hago con el fin, voy a copiar, control C, control V, y voy a tratar de pasar esto a esta capa de arriba. Voy a quitarle, soltar máscara de recorte, y simplemente voy a tratar de aclararlo un poco, para que se vea un poco más afectado. De hecho podría dejarlo acá encima, y simplemente a este objeto le voy a añadir la opción de tono saturación para dejarlo del mismo nivel, 15, 20% de
de saturación. Bien, ok. Entonces aquí ya el color se ve un poco más intenso. Sin embargo, aquí el color es un poquitico, es muy claro todavía. Entonces aquí lo pinto con uno solo un poco más oscuro y hace que el color se vea más interesante. Bien, entonces hemos dejado los ojos de color azul. Y ahora lo que yo voy a tratar de hacer es que voy a usar las muestras y voy a pintar de esta manera. Oprimo Shift y mando hacia abajo. Shift. Obviamente estamos en una opción de overlay, pero voy a bajar la opacidad del pincel. Listo, bien. Control A. Voy a borrar estas zonas porque el pincel es muy fuerte y simplemente voy a tratar de pintar ahora de una manera tal que le pueda dar otra serie de colores a la imagen como tal. Entonces básicamente lo que se trataría es de darle un efecto como de similar a la lluvia, no es que sea lluvia, simplemente similar a la lluvia, y todo esto manejado a partir de este esquema. Entonces aquí puedo adicionar una serie de colores. Obviamente este también es un trabajo dispendioso que podemos empezar a trabajarlo y simplemente parar la grabación acá para que veamos el resultado final. Bien, aquí vemos entonces nuestra imagen a la que se le han agregado esta serie de colores. Y habiendo convertido pues anteriormente esta capa como objeto inteligente, he aplicado todas las configuraciones y posteriormente he fusionado las capas con los trazados, estos trazados de este dibujo, y he dejado aparte la de los ojos para evitar de pronto algún inconveniente. Entonces por ahora esta es la configuración que tiene nuestro trabajo. Obviamente podríamos ver un poquitico más de trabajo conceptual en esta imagen de lo que anteriormente se había visto. Obviamente la idea es que en la medida de lo posible nosotros podamos darle una sensación un poco más fuerte y de pronto en el manejo de color de una manera un poco más interesante. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es que este objeto inteligente voy a darle un poco más de saturación para que los colores que se han dibujado previamente queden un poquitico más fuertes. Entonces voy a darle que me afecte esta capa y voy a añadir un efecto acá. Voy a tratar de quitar este pedazo que vemos nosotros acá y simplemente de lo que trataría de hacer es generar una máscara, pero en esta máscara pues la idea es que simplemente tengamos los hombros desocupados. Entonces, voy a crear con P una pequeña máscara un poco más fácil de manejar a partir del trazado vectorial, y la idea en este caso es simplemente tapar. Entonces creamos este trazado en una selección, invertimos, aunque si invierto pues fíjese que aquí posiblemente de lo que se trataría es de tapar precisamente esta parte. Entonces lo que puedo hacer es simplemente utilizar el color que tenemos nosotros acá de fondo y voy a rellenar precisamente esta capa. Entonces para evitarme posibles inconvenientes voy a duplicar la capa, voy a mantener esta como original, vuelvo a seleccionar el trazado que nos genere la selección a partir de este trazado y ahora sí vamos a hacer lo que queríamos hacer. Entonces color azul y vamos a empezar a rellenar
precisamente en esta parte. Vamos a rasterizar esta capa para que nos quede más fácil trabajar, si no Photoshop no nos deja. Y fíjense, aquí simplemente le damos un efecto, le quitamos puede decirse que el cuerpo como tal. Aquí lo que vamos a tratar de trabajar ahora es con una serie de pinceles que nos van a dar una apariencia diferente y un poco más fresca y más ligada con el concepto de pintura que queremos transmitir. Entonces vamos a ir a pinceles, vamos a buscar pinceles de carácter artístico. Entonces usualmente Photoshop no es precisamente digámoslo así que muy amplio en este tipo de características, así que si le decimos aquí añadir, vamos a empezar a ver que nos añade una serie de pinceles que no precisamente tienen una enorme versatilidad. Entonces dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues no siempre van a ser muy viables o muy óptimos a la hora de pintar. Sin embargo, pues una forma interesante de trabajar es de pronto con pinceles diferentes, pinceles que uno puede ir añadiendo. Entonces en este sentido vamos a buscar acá precisamente una serie de pinceles que nos podrían estar sirviendo. Entonces bien, entonces vamos a ir a esta carpeta donde estamos haciendo los tutoriales y vamos a insertar este conjunto de pinceles. Entonces lo vamos a hacer precisamente desde nuestro panel de pinceles. Vamos a decirle, haciéndole clic acá, vamos a, que dejándolo activo, vamos a cargar, vamos a cargar unos pinceles, nuevo valor de pincel. Vamos a ir a esta herramienta que vemos acá. Entonces cargar, aquí vamos a cargar los pinceles que nosotros estamos buscando. Nuevamente vamos a mirar el proceso. Usualmente los pinceles nos aparecen acá. Si tenemos una colección de pinceles, aquí podemos buscarlos. Pinceles, ajustes preestablecidos de pinceles, aquí podemos nosotros cargar. Hacemos clic en ajustes preestablecidos de pincel, luego en estos dibujitos, y podemos cargar pinceles desde aquí. Vamos a cargar de los pinceles que tenemos nosotros precisamente en esta carpeta. Vamos a ir hacia atrás. Bien, busquemos, creo que se me ha perdido por un momento. Ok, aquí están los pinceles. Entonces una vez se cargan, pues fíjense, aquí ya tenemos unos nuevos pinceles, que son estos, por ejemplo, que si empezamos a pintar pues nos muestra una apariencia muy diferente. Podemos jugar con ellos de una manera bien interesante. Entonces, por ahora hemos simplemente importado los pinceles para poder trabajar en ellos. Y obviamente la idea en este sentido es que nosotros podamos hacer un trabajo un poco más creativo en la manipulación precisamente de estos elementos. Entonces la manera interesante en la que nosotros podemos empezar a trabajar es haciéndole cambios a lo que inicialmente es la apariencia del pincel. Digamos, podemos ampliar su separación, podemos darle una dinámica de forma desactivada. Digamos, yo lo voy a dejar desactivado para tratar de hacerlo sin pensar en que tengo un lápiz óptico, y de esta manera poder trabajar. Entonces fíjense que ciertas características del pincel ya empiezan a cambiar cuando yo utilizo esta opción. Entonces en este momento yo estoy utilizando el pincel grande con las características que estoy demarcando. Si no lo hago, pues fíjense la manera como él empezaría a trabajar, lo cual no necesariamente es una mala idea. Simplemente pues de pronto podemos simplemente manipular de una mejor manera los pinceles. Entonces aquí vemos cómo podemos simplemente pensar en que tenemos
un fondo, un color de fondo, y de pronto si lo manipulamos, por ejemplo, transferencia, suavizar, por ejemplo, hacemos la variación de tamaño, la variación de ángulo, dejamos la opacidad desactivado, entonces podemos mantener el mismo nivel. Vamos a quitar la transferencia y dejar el suavizar simplemente. Entonces cada vez que yo haga clic, básicamente nos va a cambiar un poco la manera en la que se comporta el pincel, y esto lo podemos hacer también con los demás pinceles que nosotros hemos creado. Entonces tenemos acá otro, por ejemplo, que es de este tipo, es bastante grande, y podemos hacer variaciones. Obviamente estas variaciones son momentáneas. Ahorita cuando como no hemos guardado este cambio, estas variaciones van a ser momentáneas, pero la idea es dejarle un poco diferente la apariencia que tenía. Entonces le hemos dejado el fondo, hemos fusionado un poco el color del fondo utilizando pinceles con la idea de la ilustración. Bien, he hecho previamente, sin haberlo, digamos, que comentaba antes, pero hice una organización de las capas que tenía, las capas que había trabajado. Entonces tengo aquí, por ejemplo, una que me permitiría hacer una selección que en este momento me parece que es importante. Tengo esta en la cual le aumenté los niveles, y la idea de aumentar los niveles es simplemente para poder realizar una selección a manera de máscara, que me resultará pues un poco más fácil de trabajar ciertos cambios que estoy realizando acá. Entonces voy a invertirla, y a partir de esta selección voy a hacer aquí tenemos esta capa que tiene como tal la imagen, el dibujo principal, pero me interesa en este caso duplicarla. Entonces la voy a duplicar, control J, y en el momento en el que la duplico, pues él simplemente me deja como tal la imagen con la imagen sola, sin fondo. Voy a darle control Z. La idea de en este caso control Z, voy a guardar esto en un canal, y lo que yo voy a hacer acá es que simplemente invierto la selección. Voy a hacerlo nuevamente, pensé que lo había hecho al revés. Bien, entonces aquí voy a quitar este pedacito de acá, este pedazo, y simplemente voy a pintar de blanco en este canal de acá que vemos todo grandote, pintar de blanco, y lo voy a mantener como un canal alfa 1, y simplemente me devuelvo aquí, simplemente lo mantengo guardado. Entonces estas dos capas que forman parte de un paquete, voy a duplicarlas, control J, y voy a simplemente quitar la visualización de esta capa y su correspondiente capa de tono y saturación, y a esta voy a llamar alfa, voy a abrir la selección, nuevamente me devuelvo, y aquí simplemente le voy a decir que me cree una máscara. Entonces lo que ha hecho es de una manera u otra transparentar un poco, pero lo que yo quiero es usarla como base para dibujar. Entonces el dibujo básicamente se va a componer, o mejor, el esquema de dibujo se va a componer de lo siguiente. Voy a dejar encima del grupo, voy a traer una imagen de fondo que voy a usar como base para empezar a hacer un trabajo de composición un poco más complejo. Voy a darle enter, y fíjense que pues está el fondo, es bastante interesante, es un fondo de papel, pero fíjense que la selección aquí está, perdón, la máscara está un poco, no está muy pulida. Entonces voy a darle doble clic acá, y puedo dejarla refinada, desvanecerla un poco. Si la desvanezco, se va a fusionar mejor los colores, y vamos a decirle ok, a ver qué pasa. Fíjense que se ha desvanecido un poco más
la máscara. Obviamente esto es un intento muy rápido de tratar de hacer que esto tenga una mejor apariencia, pero de lo que se trataría también es de darle una apariencia un poco más irregular. Entonces voy a aumentar acá el nivel del radio del borde, y con todo y eso, bueno, podría desvanecerlo tal vez un poco más, darle OK. Entonces aquí ya la apariencia como tal de la imagen cambia, se ha hecho un poco más suavizada, y voy a dejar en esta ubicación estas capas que son las originales, por decirlo de alguna manera. Esto me permite simplemente tener un mejor orden en el trabajo. Voy a hacer lo propio con esto, con esta capa de acá, tono saturación. Este voy a dejarlo aquí arriba y quitamos este de aquí. Bien, realmente tienen los mismos valores. Entonces podemos quitar esta capa, nos queda la capa de fondo, nos queda la capa de la silueta, los ojos, y nos restaría generar un otro efecto que ya involucra simplemente el uso de pinceles y es precisamente el uso de este tipo de pinceles, unos pinceles que se han importado, que simplemente nos generan diferencias en el trazo. Por ejemplo, vamos a utilizar dinámica de forma, desactivado, hacer el tamaño, variación del ángulo, y simplemente lo que podemos hacer es trabajar un poco con colores, hacer trazos relativamente fuertes con color y hacer que esto adquiera una apariencia diferente en el color. Lo estamos dejando abajo para que se vea un poco diferente. Podemos usar ahora otro pincel, aquí tenemos diversos pinceles que podemos trabajar de una manera bastante interesante. Miremos más abajo. Bueno, aquí tiene, este ya lo usé, este puedo usarlo nuevamente. Puedo usar diferentes gamas de colores y tratar de jugar un poco con esta sensación que genera como tal nuestro fondo, ¿sí? Entonces digamos que voy a tratar de saturar un poco de trazos. Que tenga una apariencia un poco diferente en cuanto a color. Obviamente aquí estoy haciendo un poco exagerado, pero igual voy a resultar en algo interesante. Voy a utilizar ahora otro pincel. Vamos a ver, aquí no hay unos muy variados. Podríamos trabajar esto, por ejemplo. Ups, esto es muy grande, hizo una mancha muy grande. Simplemente reducimos el tamaño, bueno, no tanto. Ahí vamos a darle variación del tamaño, variación del ángulo, tamaño mínimo, transferencia. Bien, entonces colores, podemos hacer uso de algunos manchas que contrasten. Uy, esa no me gustó. Bien, digamos que esa sería la forma. Entonces, si se dan cuenta, aquí se fusiona un poquito por la máscara, la manera como está trabajada la máscara, pero también hay algo, y es que el fondo, pues si bien está bastante demarcado, no quiero que siga, no quiero que tenga tanta mancha. Ya la hice, diría, y no, me equivoqué, debo volverlo a hacer. No, puedo usar un borrador, oprimo la tecla E, utilizo un pincel
Vamos a buscar una configuración rápida, por ejemplo o este podría ser, y simplemente vamos a cambiar el comportamiento de este pincel, a ver qué pasa. Entonces, variación del tamaño, variación del ángulo, podemos separar un poco más y hacer que este pincel pues más grande, más pequeño, perdón, no sea más fácil de manejar. Entonces simplemente quito un poco esas manchas que ya he hecho y poder dejarle un poco más de espacio a la textura del papel que vemos de fondo. Entonces aquí ya nos resulta en algo mucho más interesante como tal, como ilustración. Entonces guardamos y listo. Eso es todo con respecto a esta ilustración. Bueno, para finalizar, pienso yo, creo que sería oportuno hacer unos cambios en esta máscara, y los cambios en esta máscara serían con ese nivel, o sea, que hay un poco más de ruido, que puede ser interesante. Este nivel de ruido puede ser muy interesante, y vamos a desvanecer, darle más ruido. Bueno, aquí si lo desvanecemos se pierde bastante, entonces creo que podríamos dejarle este nivel de ruido. Vamos a decirle ok. Bien, aquí ya se ve un poco, nos deja ver un poco más el fondo, la textura nos permite ver un poco más el fondo. Sin embargo, siempre se nota un poco acá. Vamos a desvanecer un poco más. Sin embargo, en la medida que desvanezcamos, pues de todos modos no se va a ver muy chévere. Vamos a aumentar el contraste, y aumentando el contraste se ve un poco más interesante. Bien, aquí ya se hizo más fuerte, entonces deja ver mejor la silueta de la mujer. Guardamos, control S y listo. Hemos finalizado nuestra ilustración.